3 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros nos trasladamos hasta el Palacio de Gobierno. Habla el ministro Euclides Acevedo. Bien, al acatar las medidas sanitarias que ha dictado el gobierno. No obstante, hay algunas pequeñas dificultades que tenemos que ir corrigiendo. El gobierno sigue apostando por la producción, apostando por sus trabajadoras y sus trabajadores, y en ese sentido vamos a ir ajustando algunos detalles. Para eso hemos sido convocados. El comandante Arias y yo hemos hecho un recorrido anoche por los sitios sensibles de nuestra comunidad y hemos comprobado que efectivamente nuestra sociedad es una sociedad solidaria, disciplinada, comprensiva. Afortunadamente los desadaptados se han reducido a minoría absoluta. Voy a pedir a la señora Ángeles Arriola que nos informe sobre las gestiones de migraciones y algunos datos estadísticos que quisiéramos compartir con ustedes. Sí, muy buenos días. Antes que nada, agradecer a todo el funcionariado de la Dirección General de Migraciones por el excelente trabajo que están desempeñando a nivel país. A continuación voy a leerles la lista de entrada de personas en los distintos puestos que están habilitados y la lista de rechazados en los mismos puestos. En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi ingresaron 1.365 personas y fueron rechazadas 10. En Puerto José Falcón, 478 personas y fueron rechazadas 28. En Paso Yacyretá, 16 personas ingresaron, ninguna fue rechazada. Puente San Roque González, 149 y 39 rechazados. Puerto Triunfo no hubo ingreso, ni por ende no hay rechazados. Puente de la Amistad, 154 personas registraron su entrada y 1.100 fueron rechazadas. Eso significa que el ingreso de paraguayos fue de 154 y entre las 1.100 personas están brasileños y de nacionalidad canadiense. En el aeropuerto Guaraní no se registró entrada. En barrio 29 de septiembre de Salto del Guairá tampoco. En Salto del Guairá, que es en la central donde se tiene la regional, sí se registraron 6 y se rechazaron 800 personas. Eso significa que el puente, donde está el puerto que hay ahí lindante en la ciudad de Saltos, obviamente los rechazos se hicieron por agua. En Pedro Juan Caballero ingresaron 6 personas debidamente, esto vamos a hablar que son debidamente registradas. Hasta el momento no se realizó ningún rechazo porque se siguen coordinando las acciones con el país vecino, con la ciudad vecina que es Punta Poná. En Carmelo Peralta tampoco se registró entradas, en Concepción tampoco, y en Infante Rivarola 16 entradas y 6 rechazos. Bueno, ese es el informe total de los 13 puestos habilitados y la lista de rechazados. Muy buenos días. Antes que nada quiero aprovechar para agradecer el apoyo que tenemos del Superior de Gobierno en esta cruzada que estamos haciendo todas las instituciones públicas y privadas del Estado. Quiero agradecer también a mis comandados que están haciendo un trabajo sacrificado y están convencidos de que todos juntos vamos a ganar este partido. Entonces, ayer también debo de agradecer el acatamiento de la gente porque sinceramente el pueblo paraguayo es un pueblo disciplinado que comprende las situaciones que está viviendo el país y, como le digo, todos juntos, autoridades nacionales, privadas, estamos llevando esta marcha y creo que más temprano que tarde vamos a ganar este partido. Ayer tuvimos pocos incidentes, tuvimos un buen acatamiento del 95%. Hemos tenido pequeños incidentes en la ciudad de Luque, que en su momento le hemos comunicado a las unidades fiscales respectivas, pero no pasó a mayores. Seguiremos en esta lucha. Esta noche nuestros compañeros de trabajo de la Fuerza Armada nos va a acompañar en brindarnos vehículos de transporte público para que la gente que trabaje pueda llegar a sus casas sin ningún inconveniente. También tengo que informar que las patrulleras de la policía están disponibles para la gente que quiera utilizarlos
y nuestra tarea es de 24 horas. El sistema 912 está trabajando normalmente, estamos recepcionando muchas llamadas y estamos acudiendo a los lugares en las medidas de las posibilidades y lo estamos haciendo más temprano que tarde, pues estamos llegando a los lugares donde tenemos que hacer los procedimientos primarios en estos casos. Es lo que puedo informar en este momento y seguimos en línea permanente. Muchas gracias. Sí, para el ministro, para el comandante, bueno, respecto un poco a esta medida, estos detalles que falta ajustar a aquellas personas que, bueno, están trabajando, de repente salen a la medianoche, de repente están sin el transporte público y sobre, bueno, estos incidentes que se registraron. Ahora, por otro lado, también para la directora de Migraciones, en esta franja horaria que, bueno, se tiene esta restricción, veíamos ayer justamente algunas personas que querían cruzar, decían, no, me voy a comprar para la cena, no, mis dos hijos están acá, mujeres embarazadas, o sea, entrar un poco en detalles sobre qué es lo que se va a estar restringiendo específicamente, porque hay un poco un cierto grado de confusión todavía en la ciudadanía sobre ese punto. Bueno, en primer lugar, con respecto a las trabajadoras y a los trabajadores nocturnos que no pudieron encontrar el vehículo correspondiente, vamos a estar en contacto con las empresas de transporte público para pedirles comprensión, colaboración y solidaridad. La plata. Entonces, es importante que ahora se comprometan a ayudar a estos trabajadores. Por otra parte, como dijo muy bien el comandante Arias, las Fuerzas Armadas y la policía, sus medios de locomoción, vamos a poner al servicio de estos trabajadores y trabajadoras nocturnas. Si voy a hacer televisión, y no puede ser que la ciudadanía que acata, el trabajador que hace un esfuerzo por llevar el pan en la casa, no encuentre la comprensión de los que tienen más dinero, y en este momento también el Estado va a tener que recurrir a sus medios de transporte para poner al servicio de estas compañeras y compañeros de trabajo. Permiso, no comprendí bien la pregunta. ¿Cómo que van a cruzar al otro lado? Claro, había casos de personas que querían cruzar al lado paraguayo o ir al lado de brasilero de repente y decían por ciertos motivos reiterar un poco las restricciones específicamente en ese lapso de 20 horas a 4 de la mañana específicamente, o qué documentación específica. El hecho de que... Directora, antes nada más, justamente tengo un ejemplo similar, sí, para simplemente hacer una sola pregunta. Ayer nos escribían, nos decían, por ejemplo, yo vivo en Ciudad del Este, mi marido trabaja en Foz de Iguazú de noche, y bueno, ¿y cómo va a ser esa situación si cada vez que entre o salga va a tener que entrar en cuarentena? Bueno, básicamente también esas cuestiones más específicas, ¿verdad? Bueno, esa consulta, voy a empezar por esa pregunta. Esa consulta se le había hecho ayer al señor ministro de Salud. Él mismo manifestó de que ese paso, ya que se consideran ciudades gemelas, porque así lo ven la Ciudad del Este con Foz y Punta Poná con Pedro Juan, si se controla, y hablamos con las autoridades también del lado brasileño, se controla que no sobrepasen ese límite de los 20 kilómetros o 30 kilómetros, no hay mayor peligro, entonces no se le exige la cuarentena. Bien lo dijiste, trabaja en Foz, vive en Ciudad del Este. Ese acatamiento que hablaba el señor ministro de 20 a 4 de la mañana, eso aplica a gente que quiere pasar ratos de ocio, no a aquellos que trabajan. A ver, quienes trabajan y tienen trabajo entre el horario de 8 a 4 seguirán circulando. Por eso es que el señor ministro y su comandante de la Policía Nacional hoy día están ofreciendo los medios para movilizarse. En las fronteras, esas fronteras en particular con Argentina no hay manera, porque con Argentina no tenemos esa flexibilidad. De hecho, Argentina ayer saca un decreto o un comunicado en el cual ya toma las mismas medidas que nosotros tomamos. Están utilizando también el tema del paso de personas, también habilitando mercadería en algunos pasos, y están coincidiendo los lugares que nosotros cerramos, ellos están coincidiendo con nosotros. Eso es muy bueno. El lado brasileño es el que estamos trabajando hoy y se está rechazando de manera, pero sin mirar el motivo o qué, porque la orden es la no admisión a extranjeros. Y estén tranquilos aquellos que tienen que cruzar, paraguayos que van y vienen y no sobrepasan ese límite, porque el ministro dijo que no considera de mayor riesgo, ya se hizo un estudio y no va a generar un riesgo tan grande.
pero instamos a que sea la menor cantidad posible de idas y vueltas. Eso solamente. Por otro lado, para el comandante o el ministro en todo caso, ¿se tiene el número de cantidad de personas que fue detenida ayer en concepto justamente de no respetar el toque de queda? ¿Qué va a pasar con estas personas? Y bueno, si ayer fue el primer día y fue básicamente una prueba, ¿el día de hoy va a ser más estricto el control? Bueno, tenemos 2 personas demoradas a esta altura, no sé en qué situación está, pero se había comunicado en su momento al Ministerio Público. Eso ocurrió, ese incidente en Luque, y es todo. A nivel país, después todo transcurrió normalmente. Le reitero, el control, el seguimiento a las personas va a seguir, y cada día más vamos a insistir en esto, y seguramente con más recursos, más personal, vamos a ir insistiendo en la parte preventiva. Tuvimos buen acatamiento, casi el 95% ayer en las horas determinadas, como de 20 a 04 horas, y eso vamos a seguir haciendo y con más firmeza. Está en juego la vida de las personas, y nosotros como policía, el primer compromiso que tenemos con el país y con el gobierno es la de proteger la vida y la seguridad de las personas. ¿Qué tal? Tomando lo que decía el ministro del Interior, patrulleras disponibles, ministro. Fue noticia la situación de una enfermera que esperó muchísimo el colectivo, llamó incluso a la comisaría ahí de la zona para ver si le podían acercar a su casa. Supuestamente la oficial de guardia le dijo: nosotros no somos transporte escolar, por lo que no le pudieron acercar a su casa a esta trabajadora. Entonces, para entender un poco hasta qué punto esas patrulleras están disponibles y qué pasa con la situación de esta enfermera trabajadora de salud que se encontró con esta respuesta por parte de un agente de policía. ¿Los efectivos están al tanto de esta disposición del ministerio? Están al tanto, estamos reiterando las recomendaciones. Como le digo, estamos también aprendiendo de esto. El incidente que hubo ya fue subsanado. En su momento me reuní con el jefe de comisaría, tengo el informe al respecto, y vamos a tratar de que no vuelva a ocurrir eso. En realidad, así como la ciudadanía muchas veces no cree, quiere desacatar las disposiciones gubernamentales, el decreto y las leyes que nos amparan, también a veces nuestro personal tenemos que ir instándole a que este es un servicio extraordinario que tenemos que cumplir, estamos obligados a cumplir y lo vamos a cumplir. ¿Hasta qué punto, comandante? Las patrulleras, el personal disponible debe atenderle a la gente las 24 horas. Somos hombres juramentados y no podemos nosotros rehuir nuestros compromisos. Están los reglamentos policiales, están las leyes, así como nos exige también nos ampara. Pero lo que el personal policial debe hacer en este caso, en una situación de emergencia, va a hacer porque estamos obligados a ello. O de lo contrario, nosotros sabemos a qué estamos expuestos también. Gracias, comandante. Otra consulta para la directora de Migraciones, tema frontera con Brasil y la situación que se presenta Pedro Juan Caballero, Ponta Porá. Hasta el momento, directora, ¿cuáles son los planteamientos o algunas ideas que tienen para el trabajo de control en frontera con la particularidad que tiene esa zona de la Mambay y también lado brasileño? Sí, como había dicho el día de ayer, es una frontera seca, es muy larga, pero vamos a cubrir y estamos hablando. Hoy hay una reunión, el jefe del puesto de control de migraciones de Pedro Juan Caballero hoy se está reuniendo en la gobernación de Amambay a requerimiento del gobernador de Amambay. Ya se tiene hablado con el lado brasileño en Punta Porá. Ellos también están dispuestos, porque no sé si vieron la viralización de aquel video del parque de diversiones. Bueno, ese es un tema en particular, porque como está en la línea, queda en un limbo y ninguno de los dos actúa. Entonces ambos países, tanto Paraguay como Brasil, en el caso de Ponta Porá y Pedro Juan Caballero, están acordando algo particular entre ambas ciudades, porque es algo que nos atañe a todo el mundo. Entonces hoy se está realizando esa reunión. Yo estaría yendo mañana temprano a Pedro Juan Caballero a coordinar ya. El ejército paraguayo está ya apostado. El puesto de Chirihuelo, que está a 20 y tantos, 30 kilómetros, también está, hay una barrera sanitaria, está la gente de la Policía Nacional, está la gente de Migraciones, de tal manera que si se llega a fugar de Pedro Juan, no fugar en el sentido de que vaya, ¿verdad?
no sobrepase sin tener una barrera sanitaria. La barrera sanitaria también está apostada en la oficina de Pedro Juan Caballero, entonces estamos controlando en esa zona en particular. Mañana con el señor ministro estaríamos yendo a la zona de Amambay para verificar y ver a qué acuerdo llegaron y adentrarnos y ponernos a disposición, porque lo que queremos acá es evitar que justamente que esa zona que es más vulnerable se afecte. Ya vieron la parte del este del país que está funcionando, la parte de Salto del Guairá también está funcionando, entonces se está controlando de a poco. Ministro Acevedo, ayer habló de la posibilidad de multar a las personas que incumplan con las medidas restrictivas de circulación inclusive. ¿Se podría aplicar esto mismo a los que incumplan las medidas sanitarias de aislamiento? Esa es una pregunta. Y si nos podría actualizar el estado de salud del comandante de la Policía Nacional, Resquín, justamente por la intervención que tuvo ayer. Claro, evidentemente aquel que no cumple con la cuarentena, que es el aislamiento, él está aislado y se le ocurre de repente irse al súper o a la cancha. Apenas no violar la ley, pero que tú ya aplicas eso de la multa, ¿por qué no? Exactamente, como aquel que se aglomera, como aquel que viola el aislamiento, son punibles, no hay otra alternativa. Y mucha gente nos critica porque queremos ser firmes. Estamos obligados, este es un tema serio. ¿A cuándo vamos a hueterí? Esto va a continuar y cada vez tenemos que actuar con mayor responsabilidad, con mayor firmeza, con mayor seriedad. Por eso es que nosotros, en homenaje al cariño que la gente le presta a su familia, estamos insistiendo. Ya dicen, ¿va de dónde que tú ya crea problema? Sí, es cierto, se tú ya vaya, se creen tan moina. Yo ya no le tengo miedo a la muerte, pero quiero seguir viviendo. Pero sobre todo, mi responsabilidad como funcionario público es garantizar la vida de los demás, de mis compatriotas y sobre todo de los más desvalidos. No nos olvidemos, este es un Estado social de derecho. Por lo tanto, tenemos que privilegiar a los desvalidos, a los desfavorecidos. Los jóvenes, los niños, esos son los que forman parte del talento nacional. Por eso volvemos, además de agradecer, felicitar, reconocer el patriotismo de la gente, seguir insistiendo en poner toda la fuerza, toda la energía, toda la luz para cumplir con el protocolo sanitario. Ayuda galleta del virus tiene que ser derrotado. Esto depende de nosotros. Este es un pueblo manso, pero no dócil. No se confunda la gente la mansedumbre con la obediencia ciega. ¿Y el estado de salud del comandante Resquín? El comandante Resquín, su operación salió fantástica, 100 sobre 100. Se le ha extraído el tumor correspondiente a una operación fantástica. Él está en óptimas condiciones. Ahora viene el postoperatorio. La policía disciplinadamente sigue su liderazgo y su conducción, y en lo posible nosotros queremos desvincularlo de todo quebranto, de tal suerte a que en menos de 30 días lo tengamos de vuelta al frente de la Policía Nacional. Óptimo, quiere decir que nuestros médicos son fenomenales, no hacía ninguna falta de irse ni al Einstein ni al Sirio Libanés. Sí, buenos días. Para la directora de Migraciones, sobre el tema protocolo y barrera sanitaria de la que hablaba. Este fin de semana, 14 específicamente, vino un vuelo de España en la que una ciudadana argentina bajó al Silvio Pettirossi, pasó la frontera con Falcón y fue detenida por las autoridades sanitarias de Argentina. No sé si estará al tanto. Sí. Incluso ahora tiene una imputación por no haber respetado, digamos, las medidas y haber expuesto a la población de esta manera. Pero pasó todos los controles en nuestro país. ¿Qué hay al respecto? Bueno, a ver, el protocolo es, tengo entendido que el día 14 sí, ya estaba el protocolo de control en Manga. Eso le corresponde al Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud quien
habilita para que el funcionario de Migraciones le dé un ingreso. No obstante, el de Migraciones vuelve a chequear su país de origen de embarque, se anota y se le da una sugerencia o se le exhorta a ir a cuarentena. En este caso, evidentemente pasó el control sanitario, fue hasta Falcón, de la misma manera pasa por el control sanitario y va. En ese caso, hoy, no te voy a asegurar en un 100% porque no es mi institución, pero sí, en lo que refiere a Migraciones controla lo que Salud habilita. Tengo entendido que se reforzó el día de ayer, 4 médicos más, la DINAC, tengo entendido que contrató eso, deberían consultarle al presidente Beto Melgarejo. Bueno, él había contratado más justamente para poder cubrir, y hay una mayor presencia de militares, creo que 3 o 4 efectivos más por piso. No obstante, el aeropuerto disminuyó mucho su afluencia. No tuvimos el conocimiento de que se le había imputado a esta mujer. Hicimos el control de la persona que la atendió, no presenta ningún síntoma, él está de hecho aislado, así como aquel funcionario que atendió al primer caso, al de Ecuador, está siendo monitoreado. Tengo entendido que el día de hoy ya cumple su cuarentena, al día siguiente se le puso en cuarentena a este funcionario y se le fuimos monitoreando. Estamos tomando esos recaudos porque hay que pensar también en nuestros funcionarios. Ellos están más expuestos que cualquiera. Perfecto. Entonces se reforzó, digamos, ese control. Se está reforzando. En el caso de ser así, esta persona automáticamente ya quedaría en cuarentena y sí, no saldría del país. No debería. Sí, hoy ya no va a ocurrir porque ningún argentino va a ingresar, ni ningún brasileño, ni ningún extranjero. Hoy está total y absolutamente restringido eso. Ministro Acevedo, sobre estas sanciones se mencionaba de 8 a 40 millones, de 12 a 18 meses de prisión. ¿Cuáles son los criterios que se manejan para poder establecer un monto, un periodo de prisión? ¿Cuáles son los niveles o cuáles son los agravantes que deben darse para que esto se establezca? Y por otro lado, ¿cuál es el tiempo máximo al cual llegaron como análisis, como probabilidad de extender este periodo de cuarentena o de emergencia sanitaria con la restricción horaria más exactamente? Bueno, con respecto a la aplicación de las sanciones, eso está a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Yo no pertenezco a ese poder del Estado, pero justamente estamos hablando con la señora fiscal general y con el presidente de la Corte, de tal suerte a que esto no sea una simple descripción conminatoria en el sentido, ¿entendés? Ya pueden jugar ya castigata, no. Aquel que violare y hay una denuncia responsable, el Ministerio Público puede actuar de oficio, pues se le aplicará, porque si no la gente no nos va a creer. Estamos queriendo y confiamos en que la gente va a actuar responsablemente, pero si hay una pena establecida es porque se prevé que también esto puede suceder. ¿Y qué me decía la otra cosa? Sobre el tiempo máximo. El tiempo máximo. Sí. Bueno, eso va a depender de lo que el Ministerio de Salud vaya haciendo. Eso es una cuestión científica que va a quedar a cargo de ellos. Yo no me puedo apresurar. Yo creo que tenemos que prepararnos, no obstante, para una mínima extensión más. De momento creo que vamos bien. Vamos bien gracias al comportamiento disciplinado del pueblo paraguayo. Pero me atrevería a decir, comparado con otras latitudes, que podría extenderse un poquito más, pero al mismo tiempo creo que estamos aprendiendo a que las instituciones sigan funcionando de tal suerte a que las medidas sanitarias tomadas no afecten la producción, el comercio y bueno, ojalá cuanto antes los chicos puedan volver al colegio. Por favor. Ministro, el viernes el ministro Villamayor ingresó a nuestro país proveniente de Buenos Aires. ¿Violó algún protocolo o no? Y si no violara, ¿el espíritu de conciencia? ¿Dónde está, ministro? Bueno, ¿Está trabajando yo creo que el ministro Villamayor ha cumplido estrictamente el protocolo. Y si el ministro Villamayor está por acá es porque está absolutamente seguro de que no ha violado ninguna norma. El ministro Villamayor es una persona seria, es una persona educada, responsable. Y no creo que haya violado absolutamente nada, ningún protocolo, para nada.
Ministro, pero sin embargo se está pidiendo cuarentena para las personas, cualquier ciudadano que ingresa al país. Sin embargo, ese protocolo el ministro evidentemente no cumplió porque él regresó de un país que incluso el segundo caso, que es el que está infectando a más personas, vino de Buenos Aires. Ahora, cualquier persona que esté acá en este lugar, porque él violó el código sanitario, cualquier persona que estuvo acá en la conferencia de prensa puede ir a realizar una denuncia en el Ministerio Público para que el ministro el ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor en este caso, vaya preso o sea sancionado con la multa correspondiente. Pero él vino mucho antes de que entrara en vigencia la norma a la que te estás refiriendo. Él vino, aclaró antes. Pero si alguien tiene la prueba puede hacerlo, pero no podemos también nosotros industrializar la cultura de la sospecha. Él vino antes, mucho antes de que se aplicara el reglamento. Villamayor es vivísimo. Ministro, en unos días sí se comprueba si cambia la condición de salud del ministro Villamayor, porque es una preocupación que tenemos todos aquí. Sí. ¿Qué pasa? En primer término, ¿se le multa? ¿Hay posibilidad de multarlo? ¿Se lo denuncia? ¿Cuál es el procedimiento? Porque si pasó con Villamayor puede pasar con cualquier ciudadano. En este caso, yo sigo creyendo que el presidente encima. Yo sigo creyendo que él no violó ninguna. Y en el caso que alguien violare, acabo de explicar, se hace la denuncia correspondiente y el fiscal y el juez deben actuar. Lo que no queremos es que la cosa quede en suspenso. Reitero, el ministro Villamayor no violó ningún protocolo sanitario. Muchas gracias. Ya venimos a mi paz. Bueno, la conferencia de prensa, compañeros, aquí del ministro del Interior, Euclides Acevedo, también la directora general de Migraciones, María de los Ángeles Arriola, y también el comandante en ejercicio de la Policía Nacional. Hablamos del comisario Luis Arias, que ahí lo vemos conversando con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, porque no olvidemos que el comandante de la policía se encuentra hospitalizado debido a un problema que había tenido días anteriores. De esta forma culmina la conferencia de prensa donde se ha hablado de varias cuestiones. Sol, Alexis, televidentes, el tema frontera es una cuestión fundamental y esos datos nomás quiero repasar para cerrar, Sol, porque me parece súper interesante lo que tiene que ver con el aeropuerto. El aeropuerto, 1.300 personas que ingresaron, 10 fueron rechazados. En Falcón, de 478 personas que ingresaron, hablamos de 28 personas que han sido rechazadas. Puente San Roque González, allí en la zona sur del país, 149 personas quisieron ingresar y de estas 39 fueron rechazadas. Puente de la Amistad, 154 personas son las que pudieron registrar su entrada, pero se dio el rechazo de 1.100 personas. Así que un detalle no menor a tener en cuenta lo que tiene que ver con la gente que va rebotando, porque o son extranjeros, claramente debido a la restricción de migraciones, o porque tenían algún problema documental o cuestiones ya externas, ¿verdad? Por acá lo principal es que las fronteras están cerradas, brasileños, argentinos no pueden ingresar a territorio paraguayo. Y un punto importante también que escuchábamos, Mariano, tampoco los paraguayos, ¿verdad?, van a poder estar saliendo e ingresando constantemente, también son de alguna manera una medida que se va a tomar. Efectivamente, Sol. Y ojo, mira que vos conocés mucho la zona de Encarnación, y hay gente de Encarnación que trabaja en posadas, por ejemplo. Esa gente, así como están las cosas y lo que decían las autoridades, no va a poder salir, no va a poder pasar. O sea, por más de que se vea una cuestión de trabajo, etcétera, no se puede violar esta normativa. Entonces, hablamos de que van a tener que tener paciencia, ver la forma de generar ingresos, porque así como están las cosas. Ministra, directora, ¿le podemos estar un ratito, directora? Tema Encarnación, Posadas y esas zonas fronterizas de la gente paraguaya que trabaja, por ejemplo, en Encarnación, que trabaja en Posadas. ¿Qué pasa con ellos, directora? ¿No pueden cruzar la frontera? A ver, si es extranjero, no. Si es residente, extranjero residente en nuestro país, sí. Que es lo que justamente estaba aclarando ahí en la conferencia, que es el tema de que si se mueve en esa franja no tiene mucho riesgo. Eso justo conversamos antes con el ministro Mazzoleni y con el señor presidente el día de ayer, y él dijo, bueno, a ver, si se cumple esa distancia entre 10 o 20 kilómetros no afecta y no es riesgoso. Para los que ingresan a Paraguay. Para los que ingresan a Paraguay del otro lado, a ver, estamos hablando de Brasil,
nuestro Puente de la Amistad y lo que sería Pedro Juan. Ahora, Encarnación lo que sí tuvimos que suspender es el tren, porque el tren es donde se aglomera demasiada gente y era un promedio creo que de 1.000 a 1.000 y pico de personas por día. Aquellos que trabajan en Posada o viceversa en Encarnación, indefectiblemente tiene que ser paraguayo extranjero radicado. ¿Sabe usted, directora, la situación de paraguayos que tengan que ir hacia la Argentina, por ejemplo? ¿También tienen esa flexibilidad? Sí, totalmente no. Paraguayos, si no están radicados en la Argentina, no van a poder ingresar, no. Tienen la misma directiva que la que nosotros tuvimos, copiaron de nuestro, felizmente, de nuestro protocolo y están haciendo de la misma manera. Cuando gusten. Gracias, la directora general de Migraciones, María de los Ángeles Arriola. Entonces ahí está la aclaración, Sol Alexis. El tema de la radicación es fundamental y hay una cierta flexibilidad que también se está teniendo para la gente que trabaja, que me imagino deberá justificarlo debidamente ante las oficinas de migraciones ya en frontera. Perfecto, gracias Mariano. Reporte de las medidas que se están tomando desde el Estado. Varias instituciones, varios representantes de varios ministerios hoy se presentaron en el Palacio de Gobierno como, bueno, algo que ya se está viendo como costumbre, ¿verdad? Todos los días a partir de las 9 de la mañana. Nosotros enseguida seguimos informando, ahora marcamos un corte y ya volvemos.